Señor, por su presencia y su misericordia en nosotros y creo que la muestra más clara de que Dios está en medio de nosotros y que tiene misericordia de nosotros es de que primero pues nos reunió. Confiamos que la palabra dice que donde están dos o tres congregados en su nombre, Él está en medio. Y también podemos confirmar que la misericordia del Señor está en nosotros. ¿Por qué? Porque nos ha reunido con un objetivo que es estudiar su palabra. Y eso es misericordia, eso es gracia, porque vamos a aprender el día de hoy acerca de precisamente el Evangelio. Entonces vamos a estar, como lo dijo el pastor Mauricio la semana pasada, en el Evangelio según San Juan. Ya se dio una introducción, si no la tiene, la semana pasada ahí también está la grabación en el canal de mi hermano Ángel, entonces para que lo puedan ver. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 1 del verso 1 al verso 18. Y entonces el propósito de este mensaje es que nosotros recibamos el testimonio que Jesús es el Verbo de Dios encarnado y que reconozcamos a Jesús como el dador de vida y quien revela también al Padre. Y la razón por la que yo creo que es importante que nos acerquemos al Evangelio, amado hermano, es porque el Evangelio es literalmente el puente que Dios extiende a una humanidad perdida para que pueda acercarse a Él. Precisamente en Juan lo podemos ver en el capítulo 14, donde dice que nadie viene al Padre sino por Él. Y la revelación de Cristo es la revelación del Evangelio, la revelación de que Dios se hizo carne, habitó entre nosotros, fue anunciado por las Escrituras, fue visto por los apóstoles y fue puesto en los Evangelios. Y no solo eso, sino hay evidencia de que nuestro Dios vive y que vive en nosotros a través de su Espíritu. Entonces, el Evangelio es el punto central de la historia de la redención, y donde estamos nosotros estudiando ahorita es justamente donde se anuncia el Evangelio, y en los momentos que nosotros estamos estudiando en la palabra, no ahorita, sino la línea de tiempo en la cual nosotros vamos a sumergirnos en este momento, es precisamente en la llegada de Jesús, sus milagros, su predicación, y después viene la crucifixión y su resurrección, y ya después vemos en lo que sigue de las Escrituras lo que es la venida del Espíritu Santo y la época de la iglesia, que es donde vivimos ahorita. ¿Y por qué es importante situarnos en esa línea de tiempo? Es porque muchas de las cosas que nosotros vamos a ver y entender están todavía antes de la crucifixión de Jesús, a un pueblo y a unas gentes que les estaba siendo anunciado el reino de Dios llegando a ellos, pero todavía aún no había habido ese sacrificio de Cristo en la cruz. Y todavía no había llegado el Espíritu Santo a sus corazones de manera que ellos pudieran realmente recibir las Escrituras. Entonces, por eso cuando usted lee la palabra se va a dar cuenta de que uno se desespera con aquellos que están viviendo ese momento, porque todavía el Espíritu Santo no estaba siendo manifestado a ellos. Una recomendación que yo les quiero ofrecer mientras nosotros estudiamos no solamente el Evangelio, sino también las Escrituras, es de que nosotros hagamos un ejercicio de nosotros leer las Escrituras y evaluarlas como si nosotros fuéramos los perpetradores del mal, porque es muy fácil nosotros ponernos del lado de los buenos, pero cuando te das cuenta que Jesús vino a este mundo a salvar a nosotros los pecadores, pues entonces ponte en ese lugar. En algún momento vas a decir, no hombre, esos fariseos son bien horribles, pero yo te quiero decir, ponte a pensar cuántas veces tú tienes a Jesús en las narices y no los puedes ver. Cuántas veces le estás pidiendo a Jesús señales y Él te está dando a sí mismo para que tú lo encuentres. Entonces, ¿qué le parece si leemos las Escrituras en Juan capítulo 1, verso 1? Y vamos a leer del verso 1 al 18 y después vamos a orar. ¿Estamos listos? Dice la palabra de Dios, voy a leer de la versión Reina Valera. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas,
y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud todos tomamos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Señor, tenemos hambre de ti, Padre, y podemos hoy llamarte Padre por la obra de tu Hijo Jesucristo. Y entonces recibe toda la honra y la gloria, Jesucristo, por tu bondad, por tu misericordia y por lo que tú hiciste por nosotros. Y Señor, pedimos en tu nombre que a través del Espíritu Santo, quien es también Dios, abras nuestros oídos espirituales y nuestros corazones para que podamos recibir tu palabra, el testimonio de Juan, el testimonio de tu Hijo en este Evangelio, para que nosotros al leer estas cosas creamos en tu nombre que tú eres el Cristo y que teniendo fe en tu nombre podamos tener vida. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mucha gente dice que le encanta el libro de Juan, y a mí también, pero una de las cosas que me gusta del libro es de que es uno de los libros que sencillamente, totalmente así, a toda luz, nos muestra el propósito del libro. Yo les quiero dar dos cosas. Una ya lo vieron por ahí en el mensaje de texto. Lean el libro de Juan. No es mucho tiempo. O sea, quítese eso de la mente de que no tiene tiempo. Si usted tiene un teléfono de estos, que es iPhone, y usted les bloquea y se pone así en su home, y usted se va a todo y le va a decir cuántas horas estuvo en el teléfono. Por ejemplo, hoy estuve 5 horas 30 minutos. Y de eso, 1 hora 11 minutos en redes sociales. Y dice que también estuve en el software de mi trabajo. Entonces sí tiene tiempo de leer la Escritura. ¿Eh? El mío no está esa aplicación. ¿Qué? Lo puede encontrar. Lo puede encontrar. Si tiene Android, no me acuerdo cómo estaba el show, pero si hay cómo. Entonces hasta le estábamos hablando con el hermano Ángel. En ajustes. Hasta le mandé cómo se lo lean por el YouTube, cómo se lo lea el Evangelio de Juan por YouTube. Entonces la primera recomendación es: no deje de leer el Evangelio de Juan este tiempo. Y eso encima de lo que tiene que leer, ¿no? Que debe ser la palabra, pero léalo. Porque ¿sabe qué? Yo puedo venir y hablarles, pero ¿cómo sería hermoso de que el Señor se le revelara a usted a través del Espíritu Santo? ¿Sabe que el Espíritu Santo le quiere hablar? Y la segunda es, vamos todos a Juan 20, 30 y 31. Sería hermoso que el grupo de varones se aprendiera de memoria estos 2 versos. Porque todos se saben Juan 3:16, ¿no? Hasta parece ahí. Juan capítulo 20, verso 30 y 31. Vamos a leerlo, pero a ver si pasamos lectura de tercero de primaria, que es leer juntos, ¿verdad? Juan 20. Juan 20, 30 y 31.
versión Reina Valera. Si no tiene Reina Valera, arrepiéntase, hermano. Estoy jugando, ¿no? 30 y 31. No le muevo, ¿verdad? No has nacido de nuevo. No ha nacido. Vamos a leerlo, léalo ahorita en su mente porque me acordé que todos traen versiones hasta creo que hasta otras versiones, la del Mormón, creo que por ahí digan. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. A mí me gustaría que lo leyéramos otra vez y se lo repita. ¿Y sabe qué? Yo lo que hice es que lo escribí. Yo solo me entiendo mis garabatos. Y luego va a agarrar usted de esas pídale a su esposa, es más, hasta se va a ver así bien, se va a ganar puntos con su pareja si dice, ayúdame a aprenderme este verso. ¡Ay, no, hermano! Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, cuando usted esté leyendo este libro, usted vea que el propósito principal del libro de Juan, el Evangelio, es señales que están escritas aquí para que tú creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo esto tengan vida en su nombre. Ahora, cuando yo estuve estudiando, traté de hacer un puente entre lo que nosotros estamos viviendo y lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Y en el mundo latinoamericano tenemos un problema muy peculiar. Y no solamente en latinoamericano, pero yo lo veo más en ciertos aspectos. Porque nos hemos movido de un mundo materialista, casi el latino casi no le va. Sí somos materialistas. El hecho está en que pues muchos de nosotros nos venimos por el oro verde, ¿verdad? Pero la realidad es, pues por eso dije muchos. La realidad es que también en nosotros somos gente que, entre comillas, somos de mucha fe. Y tenemos una fe muy peculiar. Y cuando dicen creer, pues no, como que ya no sabe mucho porque crees en todo, ¿no? Dicen, no, es que mi abuelita tenía mucha fe. O mi familia es de mucha fe. Y nuestra fe es basada en lo que creo que oí que dijeron. Es que creo que alguien me dijo. Entonces me acuerdo que ha habido varias cosas que yo he escuchado acerca de creer, que lo he estado escuchando en diferentes foros, en diferentes cosas. Entonces, ¿qué es creer? ¿Qué es creer? Y muchas veces nosotros creemos, por ejemplo, en el licuado milagroso de ajo con nopal que baja la panza, ¿no? O muchos creemos, por ejemplo, que el frío enferma. Y no te lo quitan, pero ni de show. Amarrarse el pelo mojado te hace infección en las fosas paranasales. Andar descalzo en el piso te da riumas. Comer sandía antes de dormir te da vómito, diarrea. A ver, cuéntenme, ¿qué otras se saben? Peinarte en la noche le quita años a tu mamá. Exactamente. Ponerse un hilo rojo, quita el hipo. Quita el hipo. Le hicieron ojo a tu hijo. Y esas son las creencias que uno tiene que no sabes. Nunca lo sí, y están basadas en ¿cómo se llama? En supersticiones, pero a veces, por ejemplo, no es que una vez yo vi que un niño hizo esto y se murió, y ya te asustaron toda la vida. Agárrame porque un día, hijo, en este mercado se robaron a alguien y mataron a alguien. Y esas son la clásica de la vida y mi abuelita, y es que las viejitas saben, pero eso es como creer. Entonces, por eso cuando la palabra del Señor nos dice que creamos en estas señales para que creyendo tengamos vida en su nombre, pierde el valor.
Y este libro, amados hermanos, nos habla a creer. Entonces usted pregúntese estas cosas. Y si toma notas, sería bueno que las tomara. Número 1, siempre pregúntese, ¿qué me está pidiendo creer este pasaje que estoy leyendo? Número 2, ¿qué significa creer en este pasaje que estoy leyendo? ¿Y por qué debo creer según este pasaje que estoy leyendo? Porque este libro se trata de creer, pero es un creer en fe. Y no es fe ciega, no decir, a mí me da, no sé por qué dicen, no, pues la fe es como aventarte al vacío. No, estás mal, hermano. Fe no es aventar, vamos a tener fe. Es así como a ver qué sale, vamos a tener fe, hermanos. No tengo dinero, pero me voy a ir de vacaciones en fe. Me voy en fe. O voy, como una vez yo cuando era patrón, ya no soy patrón, pero cuando era patrón llegó un vato y me dijo, en el nombre del Señor Jesucristo, te pido que me des un aumento. Le dije, no, pues... Trabaja primero. Pero lo que voy es, ¿qué es creer? Y sabe que hay una gran diferencia entre, por ejemplo, estudiar un puente. Vamos a estudiar así, vamos a estudiar, ¿cuál es el puente que tenía problemas ahora? El de West Seattle, ¿no? Creo que el de West Seattle traía broncas, ¿no? Entonces juntaron ingenieros, ¿no? Juntaron ingenieros y todo para todo eso, y pues andaba cayendo, todos lo cerraron, se supone que ya quedó, ¿no? Entonces una cosa es el conocimiento mental del ingeniero que dijo, ya quedó. Eso es una fe, eso no es fe, eso es un conocimiento nada más así de que ya hice los cálculos, pero la fe verdadera es cuando el cuate dijo, ahora sí déjame agarrar mi carro con mis hijos y déjame cruzar el puente. Y el creer es que no hay nada después de eso, que tú pones tu confianza en el Señor plenamente. Y lo que me llama la atención es que cuando Él dice que creas que Jesús es dos cosas. Jesús es ¿qué? Lo leímos en el capítulo 20, verso 30 y 31. Eran dos cosas. Creer que Jesús era esto y esto. ¿Qué era? Ya se les olvidó. Por eso hay que aprendérselo de memoria. Cristo y el Hijo de Dios. El Cristo y el Hijo. Ahora, Cristo es una terminología que en el mismo Juan nos va a decir qué significa Cristo. Se los voy a dejar así, así como ¿cómo dicen? Como un gancho para que vengan las próximas semanas. ¿Qué quiere decir el Cristo? Pero también es el Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué hay que creer que Jesús es el Cristo? Porque es más fácil creer. Hermano, ¿usted cree que Dios le puede dar $1,000,000? No, todo el mundo va a decir amén. Porque en tu razonamiento es lo que tú crees que necesitas. O quieres que tu esposa cambie, o quieres que tu situación cambie, pero Él no te está ofreciendo todo eso. Dios lo puede hacer, pero Él te dice que creas que Él es el Cristo y es el Hijo de Dios. Es lo más importante para ti hoy. Hermano, y lo importante del creer es que tiene que ser activo y permanente. O sea, no puede ser que hoy creí y ya mañana no tendría sentido. Y me encanta exactamente porque el verbo que dice ahí, y creyendo, tengan vida en su nombre. Entonces ya es la introducción es gratis, no va incluida en su diezmo, hermano. Entonces vamos a ver primero, número 1. Entonces, hermanos, recibamos el Evangelio. Ese es el título del mensaje. Y entonces vamos a ver el primer punto, que es, hermanos, recibamos que Jesús es el verbo que se manifestó. Y vamos a leer entonces del verso, lo tengo acá apuntado, del verso 1 al 4. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Amén. Entonces, yo sé que muchos dicen, ay, jole, ya empezó a leer y ya me cuatrapié. ¿Cómo estuvo el show? Está sencillito, léalo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esta era en el principio con Dios. Me voy a centrar ahí. Hermanos, tenemos que recibir que Jesús es el Hijo de Dios, es el verbo de Dios que está manifestado. Y lo primero es que Dios se manifiesta primero a ti. No se manifiesta como tú quieres verlo. Eso es muy importante porque me encanta cómo empieza el Evangelio. Muy diferente a Mateo, muy diferente a Marcos, muy diferente a Lucas.
Este evangelio fue escrito alrededor de los años 80 a 90 después de Cristo. Ya tiene tiempo, ya para los que les gusta estudiar la historia, muchos creen que ya había sido destruido el templo en Jerusalén. Y lo más importante es que en aquel tiempo, ahora sí que el grueso de la población que conocía la Torá, no conocía muy bien el lenguaje original que era el hebreo o el arameo. ¿Qué lenguaje creen que ustedes hablaban en aquel tiempo? Ya casi no. El griego. Entonces había una Biblia que ellos leían, la Torá que ellos leían, que es muy conocida, que es la traducción al griego de las escrituras, que era la Torá, los profetas y los salmos. Eso se conocía como la Septuaginta, y era la que leían. Y lo que me encanta es de que Juan, lleno del Espíritu Santo, escribe este libro de Juan. ¿Y cuáles son las 3 primeras palabras que usted ve ahí? Léalas, no tenga. En el principio. Ahora vaya usted a Génesis. Vaya a Génesis 1:1 y dígame las 3 primeras palabras que usted lee. Y en el griego es enarque, así tal cual, así, enarque, así tal cual. ¿Cómo empieza el himno del Salvador? Dígame las 3 primeras palabras del Salvador. Del himno de la nacional. Saludemos la patria orgullosos. ¿Verdad que sí? ¿El de Guatemala? ¿Quién se lo sabe? ¿No hay guatemaltecos aquí? Mexicanos, alguito de guerra, ¿va? ¿Qué otro hay aquí que no se lo saben? Bueno, creo que es todo, ¿va? No hay de más, gracias a Dios. No es cierto. Costa Rica, hermano, ¿cómo es el...? ¿Ah? Todos se lo saben. Entonces, esta gente, cuando abre un libro, por ejemplo, hay un libro muy famoso, ¿no? El de uno que se llama de Charles Dickens, que empieza era una época de pobreza, era una época de riqueza. O sea, uno conoce cómo empiezan los libros. La gente que abrió este libro y lee en el principio, dijo, canijo, me suena. Y lo que está hablando ahorita es que cuando él está hablando del Evangelio de Jesucristo, tiene que empezar no como nació Jesús, no empieza con su familia, porque el hermano Mauricio nos dijo que este es un Evangelio universal. Empieza antes que todo. Y me encanta porque dice en el principio, ¿y qué verbo es lo que sigue? Era, ya estaba. Y dice el verbo. Muy griego, yo sé que no es muy común para nosotros saber, bueno, ¿eso qué es verbo? ¿Por qué es puro verbo? ¿Cómo está el show? La canción de Arjona, ¿verdad? Jesús, hermanos, Dios es verbo, nos gusta. No. Era una palabra en griego muy particular, que significa muchas cosas. Ahorita no me voy a... Como es un mensaje que tiene que verlo desde muy alto, no me voy a meter tal cual palabra por palabra, pero lo que le quiero decir, hermano, es de que la manifestación de Dios estaba presente en el principio, ya era el verbo, la manifestación de Dios, la acción de Dios, el agente de Dios, aquello que se manifestaba. Usted lee en el Antiguo Testamento, vino palabra del Señor al profeta. La ley de Jehová es perfecta. Cuando dice palabra, cuando se dice la ley, cuando habla de Proverbios, la sabiduría está hablando del verbo. Y cuando usted lee el libro de Génesis, que en hebreo es Bereshit, el agente de la creación dijo Dios. ¿Y qué decía Dios? Palabras, verbos. Su palabra habló. Entonces, en el principio era el verbo. Entonces, primero, hermanos, recibamos que Jesús es el Hijo de Dios manifestado, número 1, en su deidad. Y el 1 y 2 dice, era el verbo, en el principio ya existía, entonces no está dentro de la creación. Número 2, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego clarifica, este era en el principio con Dios. Y ahí te está marcando muy claramente la Trinidad. Porque hay una manera que dicen gentes que dice que Dios está en diferentes modos. A veces es Padre, a veces es Hijo,
a veces Espíritu Santo, de acuerdo como lo necesites. Y eso no es bíblico. Dios es 3 personas distintas en una misma persona. Y lo está manifestando aquí. Entonces, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este Verbo que está hablando dice, era en el principio con Dios. Entonces, recibamos a Jesús como el Verbo que se ha manifestado en su deidad. Aquí lo que está diciendo Juan es, Jesús es Dios. El Verbo es Dios. Y está utilizando el lenguaje griego porque era muy común en aquel momento. Y estuve buscando una mejor palabra que pudiéramos entender, pero la verdad en nuestra época las palabras ya casi que nos inventamos cualquier cosa, pero me encanta y no le quiero mover, era el Verbo. Él es el Verbo para ti. Él es la ejecución de Dios en tu vida hablada. Es la verdad de Dios, es el que te llama por nombre. Entonces primero se manifiesta en su deidad, pero también en su obra creadora. Y aquí es donde lo saca de la creación, porque dice, verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas. Cuando el libro de Génesis está hablando de Dios, dijo, sea la luz. Y cuando tú lees el libro de Génesis en el original, te cansas. No porque sea difícil, sí es difícil, es más difícil el griego que el hebreo, pero cuando, por ejemplo, le preguntas a tu esposa, ¿qué hiciste, mija? No, pues hazte cuenta que lavé y me puse a planchar, y luego hice de la cocina, y luego mandé a los niños a la escuela, y luego fui al doctor, y luego, en el libro de Génesis, todo es con y hablando, y lo importante es que él decía y se hacía, él decía y se hacía, y luego cuando llegas dice, acabado el 6º día, Dios descansó, dices, oh, sientes así como que, y entonces cuando dice todas las cosas por Él fueron hechas, Él estaba actuando en la creación y lo posiciona afuera de la creación. Entonces Jesús no puede ser un ángel, hermano de Satanás, porque por ejemplo hay gente que dice eso. Jesús está por encima y dice que Él fue el agente de la creación y nada de lo que ha sido hecho, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces recibamos ese mensaje, hermano. Ese es el principio del Evangelio. Ese es el principio del Evangelio, que tú entiendas que Jesús es Dios, manifestado en su deidad, manifestado en su poder en la creación, pero también manifestado en esa vida que nos dio a nosotros. En cuanto dijo en Génesis, hagamos pues al hombre a nuestra imagen y semejanza, y lo formó y sopló en él aliento de vida, dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y yo quiero que se dé cuenta cómo está hablando de principio, de verbo, todos los verbos, era, y luego empieza aquí, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, hermanos, manifestado en su deidad, manifestado en su obra de la creación, manifestado en su vida y también manifestado en su poder de destruir las tinieblas. Porque dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y esa palabra prevalecieron, que no se la voy a decir en griego porque ¿para qué? No la voy a ir a decir mañana. A mí me da risa cuando nosotros acá en la predicación siempre le queremos así como que el griego. ¿Y cuándo lo va a usar usted, hermano? ¿Cuándo va a llegar a su esposa y le va a decir un poema en griego, no? Por ejemplo, la palabra, fíjense, ahí te va, es katerkabem. Mija, tu rostro katerbabem, como el sol. No, pues ¿para qué? No, perdón. Resplandeces fanei, y prevalecer, cuando digas a tu esposa, no vas a prevalecer contra mí, dile, tú no vas a katexaben, algo así. En fin, porque no me entiendo mis garabatos. Pero lo que quiere decir es que la luz en las tinieblas resplandece, y hace una distinción.
Hace una distinción real. ¿Qué es el Evangelio? Jesús es Dios. Jesús es Dios porque Él estaba en el principio. Él fue agente en la creación. No solo un agente, sino las cosas fueron hechas por Él. Jesús está, su vida, la vida de nosotros está en Él. Lo que fue soplado en nosotros está en Él. Ahora, muy importante, hermanos, porque no está diciendo que Jesús contiene vida, sino que la vida le pertenece, es de Él. Y esa vida es nuestra luz. Y esa luz resplandece en las tinieblas. Y cuando dice que las tinieblas no prevalecieron contra ella, no la pueden conquistar, no la pueden avasallar como una ciudad, pero también no la pueden entender. Guárdese eso en su corazón. Guárdese eso en su corazón. Las tinieblas no la pueden entender. Y eso es muy importante porque usted tiene que confrontarse en la palabra. Entonces, por eso tienes que recibir ese mensaje. Número 1, recibamos que Jesús es el Hijo de Dios, que ha sido manifestado por la deidad de Jesús, por su actor en la creación, por la vida que nos está dando y por el poder de destruir las tinieblas. También recibamos el testimonio, número 1, de la palabra, pero también recibamos el testimonio de quien Él envió. Y eso me llama la atención, hermanos, porque ¿a poco no está bien profundo lo que leímos del 1 al 5? ¿Sí o no? O si le quiere quitar el adjetivo de profundo, ¿a poco no está medio complicado agarrar esta maraña que está haciendo Juan? Pero cuando uno lo lee detenidamente sí se le entiende, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver lo que sigue? Fíjese, como que lo interrumpe. ¿A poco no? Está hablando de cosas acá, pero ¡wow! Está hablando del verbo, de la vida. Palabras en griego. Yo estaba en el cielo, hermano. Dije, alabado sea el Señor. Ya estaba viendo quién era la bestia, bro. Y de repente dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que dice testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Hermano, nosotros tenemos que recibir el testimonio, ese testimonio, sí, de la Escritura, pero Dios escogió a hombres para anunciar ese testimonio. Dios guió a Juan, el apóstol, para escribir el Evangelio, pero también Dios escogió a Juan el Bautista para dar testimonio de él. Y entonces, cuando tu hermano te está llevando a los pies de Jesús, ¿por qué reniegas? ¿Y por qué piensas que te está atacando? ¿Y por qué dices, es que está bien loco? Pues tú, ¿qué horas traes? Entonces tenemos que recibir el testimonio, amados hermanos, porque el testimonio viene a través de este hombre. Un hombre fue enviado. Y ese enviado es precisamente la palabra apóstol. Y se llamaba, y lo que me llama la atención es que no dice nada más así un nombre, sino te dice, se llamaba Juan. Entonces, no es así de, sí, tenemos que escuchar los testimonios de los hombres, no. ¿Quién te mandó Dios? ¿Y sabes qué? ¿Y tú ya estás dando testimonio? ¿Tú ya estás dando testimonio de la luz? No eres la luz, hermano, por eso digas, no, es que yo no puede ser posible que Dios me haya mandado a mí, yo no soy la luz. Pues no, aquí dice, este vino por testimonio, o sea, los hombres vienen por testimonio. Ahora yo entiendo que Juan el Bautista fue alguien profetizado, pero no erramos al que también nosotros confesar que nosotros también hemos sido enviados a predicar el Evangelio a toda criatura. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. ¿Y qué quiere decir venir por testimonio para testimonio? A ver, filósofos. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. ¿Sí? Dígalo, hermano, dígalo fuerte. Exactamente. Tú veniste aquí también por testimonio. Ahora yo entiendo también que los que están luchando ahorita, están buscando la línea teológica y todo esto. Yo entiendo que está hablando de Juan el Bautista y él fue profetizado.
Y a lo mejor tú dices, nosotros no somos profetizados, pero sí estamos en la palabra, porque Jesús oró por nosotros. Señor, no solamente oro por esto, sino oro por aquellos a quien creerán por medio de la palabra de estos. Y tú veniste por testimonio. O sea, tú escuchaste el testimonio y tú también lo vas a dar. Ahora, aquí está, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Ahora, quiero regresar rápidamente al punto que estaba viendo, que recibamos también el testimonio de las Escrituras, porque cuando tú estás leyendo el Evangelio, eso no fue una ocurrencia de Dios. El Evangelio no fue una ocurrencia de Dios. Usted tiene que entender que los 66 libros de la Biblia hablan de Cristo. Y eso lo puedo estar a encontrar en Juan capítulo 5, cuando le dice a los fariseos, ustedes leen las Escrituras y creen que en ellas ustedes encuentran vida, pero no se han dado cuenta que las Escrituras hablan de mí, diciendo Jesús, no hablan de Julio. Dan testimonio de mí. Entonces, ¿se acuerda cuando estábamos estudiando Crónicas? Y que estábamos siempre jalando, ¿dónde está Cristo en todo esto? Estábamos viendo la promesa, y no llegamos al segundo libro de Crónicas, donde habla, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y ayunar y lloraren, y se olviden sus caminos, yo vendré y sanaré su tierra. Y también cuando hay una promesa en Nehemías, una promesa en Esdras, que en ese templo que estaban construyendo, la gloria de ese templo iba a ser mayor que la primera. Aquí llegó. Y cuando dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, está anunciado por las Escrituras. En el libro de Isaías, en toda la Escritura, Salmo capítulo 2, Génesis capítulo 3, cuando el hombre está en el pleno pecado, acaban de cometer el pecado, Dios le dice a la mujer que la simiente de la mujer iba a destrozar la cabeza de la serpiente. Entonces, hay que recibir el testimonio de los hombres que Dios mandó, pero también de la Escritura, o viceversa, para los que digan, no dijiste en orden. Bueno, entonces recibamos que Jesús, recibamos, hermanos, que Jesús es el Hijo de Dios, recibamos el testimonio. Número 3, ni me entiendo, por eso luego lo hago en computadora. Recibamos, hermanos, la advertencia. Ay, papá, ni me entendía, pero ya vi. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Juan, hermanos, usted se va a dar cuenta de que va a haber de dos sopas: los que creen y los que no creen. Pero acuérdese que usted vea la Escritura como con el que está perpetrando el pecado. Examínese si está en la fe, no en duda. No quiero sembrar duda en su corazón. Lo que quiero es que usted se evalúe. Si su fe es como la fe del licuado de ajo con nopal que baja el peso, o si usted ha confirmado que Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Es una ironía muy importante, porque en el mundo estaba, Jesús ahí estaba en el mundo. Él no está hablando de que el mundo era Dios, no, está diciendo que Él vino a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo, ¿qué dice? Evidente. Era como cuando usted lea Romanos capítulo 9, cuando dice Pablo está luchando él, y dice, no puedo creer que de los que era la ley, de los que eran las promesas, no vieron a Jesús, no lo vieron. Y usted va a estar leyendo en el libro de Juan, cuando las preguntas de verdad que a uno se le hacen tontas. Nosotros no somos hijos, nosotros no somos esclavos, le decían los fariseos. Nosotros somos hijos de Abraham. ¿Y por qué dice? ¿A poco ya? ¿Por qué? ¿Se quieres matar o qué? ¿Por qué dices que a donde tú vas nosotros no podemos ir? ¿Te vas a matar o qué? Él es del diablo, porque dice que y así unas cosas que dices tú, que no están escuchando, pues.
Y yo me pongo a pensar, bueno, Dios, ¿cuándo me porto así? ¿Cuándo ando así? ¿Cuándo ya sé la respuesta? Y tú estás, ay, papá. Y ahorita Dios me está hablando, pero macizo a mi corazón. A ti también, ya sé que ya sabes cómo está el show. Me acuerdo mucho cuando nuestro hermano está hablando, muchos de aquí venimos y veas, hay desfile, ¿verdad? De hombres que vienen buscando trabajo. Hay desfile, y no se sienta mal, no le estoy tirando. Hay desfile. Y lo hallas y ya no te volvemos a ver. Porque no necesitabas a Dios, tú nada más necesitabas un trabajo. Y qué bueno que lo encontraste, pero lo que realmente necesitas es a Dios. ¿Y sabes qué? Este grupo de hombres es como un grupo de piedras vivas. Y cuando tú haces un altar de piedras vivas, ¿qué le pasa a una piedra? Y no somos tabiques, no somos blog así bien cortaditos del que hace... No, somos piedras así silvestrotas. Las piedras se raspan, se rompen. Eso es gratis también. Recibamos la advertencia, hermanos, de que Jesús era evidente, pero no era conocido. Versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él estaba presente y ahorita vamos a ver qué tan presente estaba, pero fue rechazado. Y esto me encanta. Entonces recibamos también la advertencia, hermanos. ¿Y por qué todos estos puntos que les estoy dando habla de recibir? Por este hermoso verso. De ahí viene todo el mensaje. No es el versículo central, pero de ahí lo agarré. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, recibamos el testimonio de aquel que se hizo hombre. Lo hemos leído en Filipenses, cuando dice que tengamos este mismo... Si es en Filipenses, hermano, corríjame, hermano Ángel. Que hay en nosotros ese mismo sentir que hubo en Jesús, que él siendo como Dios se despojó. Vamos rápidamente a Isaías 53, porque ya dije lo de Filipenses, búsquelo. ¿Qué tal si le estoy mintiendo y está en Macabeos, ¿verdad? Y vamos a leer unos versículos nada más. Síganme con su vista, hermanos. Isaías 53, 1. Estoy leyendo la versión de las Américas. Esta versión no es nacida de nuevo, pero así la voy a leer, no hay bronca. Es broma, para los que me estén oyendo, porque esto va al internet. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso, ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en la aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado, y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios, afligido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre él, por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta? Que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Y 600 aproximadamente años antes de que Jesús muriera, esta fue una profecía que Isaías dio, hablando de Jesús. Entonces, hermanos, Jesús se hizo hombre
y vino a este mundo para aquellos, porque hay una diferencia, hay quienes lo rechazan, pero hay quienes lo reciben, pero a los que lo reciben, a los que ¿qué? Creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, ¿y qué es lo que viene? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermano, eso es muy importante. Y aquí es donde usted se tiene que dar cuenta que esas personas que lo reciben, esas personas que lo reciben y que les es dada la potestad de ser hechos hijos de Dios, no son por voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Y por qué dice eso Juan? Porque no hay hombre sobre la faz de la tierra que en su pecado diga, ahora sí le voy a echar ganas, yo voy a venir y yo voy a ganarme esto por mí mismo. No hay. Y eso choca, tiene dudas, preguntas con el pastor. Pero la realidad es que por tuyo, yo voy a hacerlo, no puedes. La Biblia constantemente nos habla de que no es por obras para que nadie se gloríe. La puerta estrecha, tú entras a esa puerta estrecha en arrepentimiento, en contrición de espíritu. Lo único que contribuye el hombre a su redención es el pecado. Y por eso los que le recibieron y los que creen en su nombre no son aquellos que, no, pues yo me lo gané, yo la hice. Y ese es el principio del Evangelio. No es por sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Ahora, cuando habla de sangre, no está hablando de la sangre de Cristo, sino está hablando de nuestro esfuerzo, de nuestra carne, ni de tu voluntad, sino viene de Dios. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque cuando a ti te quitan esas, como somos hombres y nos maneja la testosterona, y siempre decimos en español, vamos a echarle ganas, y cuando alguien viene con eso de matarte la fiesta, o te enojas, o avientas todo para arriba, o cuando pierde tu equipo ya no quieres hacer nada, porque algo a los hombres no nos gusta hacer es doblar las manos y pedir misericordia. Porque desde chiquitos nos han enseñado que no te rindas. Pero ¿sabes qué? A Dios no le haces ni cosquillas, pa. Mi mejor recomendación delante del Señor es humíllate, ríndete. Cuando tú ves que no es tu voluntad, sino solo de Dios, ¿sabes? Lo único que te queda es rogar. Como ese ciego que decía, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero lo hermoso es que el que viene a mí, yo no le echo fuera. Ese es el Evangelio, hermanos. Y aquí está el verso central del pasaje, hermanos. Esto es glorioso. Vamos a leerlo con detenimiento. Recibamos, hermanos, a ese Jesús que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces, hermanos, este verbo, tenemos que recibir este testimonio de aquel que se hizo hombre. Usted tiene que entender algo muy importante que desafortunadamente porque nuestra mente pierde la habilidad de asombro. Este verbo, esta persona de Dios, este maravilloso ser que revela a Dios completamente, como dice en Hebreos, que Él es la imagen de Dios así tal cual. La gloria de Dios está presente en Él. Dios, hablando por profetas en muchas otras ocasiones, en estos tiempos, habla por la persona del Hijo de Dios. En Él habita, como dice Colosenses, toda la plenitud de Dios.
se hizo hombre. Y sabes, me encanta esta palabra, y habitó. ¿Sabes que la conexión de esta palabra es como decir, y hizo su tabernáculo entre nosotros? ¿Y cuántas veces cuando tú lees en el libro de, en la Torá, que es el Pentateuco, en el libro de Éxodo y en Levítico primeramente, cuando dice que el tabernáculo estaba en medio de ellos, y ahí estaba Dios, y cuando se movía el fuego, precisamente Jesús vino e hizo un tabernáculo, levantó su tienda, siendo Dios, siendo el creador, siendo el sustentador de todas las cosas, Él vino y habitó. Pero sabes que lo que me encanta es que no se puso detrás de un velo. El que estaba leyendo aquí, y cuando leyó en griego, la palabra se oye muy feo en español, pero la voy a decir, vino y hizo su tabernáculo en nosotros, levantó su tienda entre nosotros y vimos su gloria. Entonces el que era judío y lo estaba leyendo dijo, ¿qué? ¿Vimos su gloria? ¿Está hablando del lugar santísimo? ¿Está hablando de ese lugar Holy of Holies, como dicen los gringos o los americanos? Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, eso es nuevo. Y ahorita vamos a ver por qué. Vimos su gloria. ¿Por qué no se murieron? Si vieron su gloria, si vino y hizo su tabernáculo y vimos su gloria, ¿por qué no se murieron? Porque venía lleno de gracia y de verdad. Y eso es lo que usted va a ver en el libro de Juan. Gracia y verdad. ¿Qué va a haber? Va a haber milagros y discursos de Jesús. Milagros y entrevistas uno a uno de Jesús. Va a haber señales y enseñanza de Jesús. Lleno de gracia tu vida y de verdad. ¿Sabe que un verdadero discípulo del Señor recibe la gracia del Señor, pero también recibe la verdad? Entonces, cuando tú recibes algo de Dios, espérate a que venga la verdad. Quédate con Dios, te da un trabajo, sigue viniendo, hermano. Y no estoy tirando tierra, me cae que no conozco a nadie. Yo por eso no tengo amigos. Porque no me puedes decir que ando tirando tierra porque ni sé sus historias. A duras penas me sé sus nombres. Y no es porque sea yo acá, sino soy bien malo para eso. Y luego me llama la atención porque sigue diciendo, y Juan dio testimonio de él. Y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y lo que está haciendo es el clásico sándwich hebreo. El testimonio de Juan habla de unas verdades impresionantes y cierra la idea otra vez con el testimonio de Juan. Entonces, cuando usted ve el versículo 6, se cierra esa unidad de enseñanza en esta serie de versículos hasta el verso 18, porque es el testimonio. Es el testimonio que usted va a ver en el Evangelio de Juan, que hay dos Juanes que está hablando aquí, Juan el autor y Juan el Bautista. Y entonces, ¿por qué es importante? Dice, porque era primero que yo. ¿Por qué era primero que él? Porque de su plenitud tomamos todos, versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Entonces, el punto 5 que quiero decirles es que tenemos que recibir aquel que nos da a conocer el Padre, hermano. Porque de su plenitud tomamos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por eso no se murieron cuando vieron su gloria, porque la ley trajo Moisés. Y cuando Dios habitó había una ley que era hermosa, era una guía, era precisamente en el libro de Levítico cuando habla el libro de Levítico, todos los libros en el Antiguo Testamento, cuando usted lo lee en el hebreo, las primeras palabras es el título del libro. Por ejemplo, Génesis es Bereshit. El libro de Levítico es y llamó Dios a Moisés. Y era Dios llamando a su pueblo, pero tuvo que poner una pared que era toda esa ley, porque tenía que darles a entender qué tan perdidos estaban. Pero Jesús vino y de él recibimos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia vino por medio de Jesucristo. Ahora esto se cierra y dice, a Dios nadie le vio jamás.
el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hermano, recibamos. Hermano, ¿y sabe qué le quiero decir? Hermano, tenga cuidado cuando estemos estudiando la palabra, de usted ponerse en, es que aquí lo que me quiere decir es que yo tengo que hacer esto, es que yo tengo que hacer el otro. Espérese, tranquilo, pídale a Dios sabiduría, pero lo primero, antes de ponerse a hacer, cálmese. Observe a Dios. Porque este libro es para que usted le conozca. Porque Jesús a través de este evangelio se quiere dar a conocer a usted. Pero es que hermano yo estoy enfermo. Pero es que hermano yo necesito trabajo. Pero es que hermano yo esto, lo otro. Y Dios nomás quiere que lo conozca. ¿Sí? Porque en Él está la vida. Y esa vida es la luz de los hombres. Hace unos días, hermanos, yo estaba luchando bien fuerte en mi lucha con el pecado. Hermano. Yo estaba luchando con el pecado. Y a lo mejor me va a regañar, sí, regáñeme, no hay bronca, pero yo estaba luchando, y encontré muchas cosas en mi vida y en mi corazón que me di cuenta que así de grandote como me ve y de viejo, yo puedo estar rodeado de gente y me siento solo. Y me siento rechazado. Y ando buscando quién me rasque la panza como perro. Y luego pues tienes tu familia, ¿no? Y la que se supone que me debe de comprender, y luego se ponen sus moños. Yo ahí estaba, no manches. Y estaba yo luchando contra esos pensamientos. Y muchos me pueden decir, no, hermano, hubieras puesto unas alabanzas, pues ya lo había hecho, pues. Pero ya estaba en la noche enojado, bro, ya estaba yo enojado. Y muchas veces cuando tú estás luchando contra el pecado y el pecado te vence, vas y haces lo que siempre has hecho. Te enojas, gritas, repelas, o te pones a, no sé, a jugar, o la carne, ¿no? Hablando. Y precisamente esto va conectado a lo que le estoy diciendo, porque el Hijo, el unigénito, le dio a conocer. Y el Evangelio es conocer a Dios. Porque cuando tú le conoces te das cuenta que tu única necesidad es Él. Entonces el Señor me dijo, ¿qué te duele tú? Así me habla Dios, perdóneme usted, no me hable en Reina Valera. Y en mi corazón está leyendo la Escritura y ¿qué te está doliendo, Julio? ¿Qué es lo que sientes o qué está pasando? ¿Qué te da miedo? Pues me da miedo estar solo. ¿Y si estás solo? No, pues tú dices que no estoy, pero yo lo siento, pues. A ver, pues, siente tu soledad. Esto no es teológico, estoy hablando con mi Señor. Y yo ahí solito me empecé a hacerme piojito yo solito. No, pues es que nunca me han querido, que sabe qué. Y se lo estoy diciendo, yo sé que a lo mejor me estoy poniendo en mal, pero en ese momento de tanto dolor en mi corazón, vino la palabra del Señor a mi vida en Efesios, cuando dice que nosotros somos aceptos en el amado. Y realmente entendí la palabra del Señor y me recordó la palabra del Señor a mi corazón y dije, soy acepto en Él. Y pum, como que me salí. Y me estoy poniendo así de pechito para que me critique, porque yo sé que también nos tiene momentos así. Y yo no necesitaba un trabajo, andamos bien en el matrimonio y todo, pero mi ser estaba abatido en mi corazón. Y el Señor vino y me dijo, tú eres acepto en mí. ¿Y por qué estás batallando con esto? ¿Por qué no estás teniendo éxito en aquello? ¿Por qué te está pasando este tipo de circunstancias? Porque nada de eso yo te llamé a hacer. Y lo único que necesitas es que yo esté contigo. En Cristo, Julio, tú eres mío y yo soy tuyo. Y eso te basta. Y ahorita no me acordaba bien cómo estaba el show, pero estaba medio agüitado por mi jefa. Estaba agüitado por mi mamá. Y yo me puse a pensar, y estaba yo triste. No, señores, que mira qué va a pasar. Yo estoy en México, ¿y qué va a pasar? No puedo salir, no tengo dinero, ¿y qué va a pasar con todo esto? Y eso me dice, ¿y si me la traigo, qué? Yo soy suficiente para ti. ¿Estás dispuesto porque iba a enseñar Juan, a con Juan decir,
Yo creo que Jesús es el Señor y que creyendo tendré vida en su nombre, a pesar de que mis peores pesadillas se hagan realidad, si iba a pasar o no. Y fue cuando comprobé. Entonces vino Romanos 12:2 a ser real en mi vida. Y 3, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y mi mamá no se está muriendo, pero recibí que Dios es suficiente. Y esa promesa es para ti. No, aquí no te vamos a decir que si vienes, bueno, si me quieres dar diezmo, dale. No, no es cierto. Pero no es milagroso. Aquí no es el pozo de los deseos. Pero ¿sabes quién está aquí? Dios. Y aquí hay un puñado de puros piltrafas, puro pecador, redimido, hecho en Cristo Jesús, pero queremos conocerle a Él. Padre Celestial, te amamos. Te adoramos, Señor. Yo sé que es tarde, Padre, pero te damos gracias por tu palabra, por tu verdad, por tu salvación, por tu evangelio. Qué hermoso que no nos dejaste en nuestros pecados, sino que mandaste a tu Hijo para que nosotros pudiéramos ver su rostro y ver su gloria. Y ahora a través del Espíritu Santo experimentar su gloria y ver gracia sobre gracia. Padre, bendice a cada familia. Bendice a cada varón que tú has llamado a ser líder en su hogar. Y Padre, trae a aquellos que han escuchado el testimonio, Padre, y bendecimos a aquellos que recibirán la palabra por el testimonio de estos hombres, Padre. Envíanos, Señor. Amén.